con los tres principios fundamentales del orden de la sociedad, me quedaría señalar en eso nomás la relación que existe entre los tres principios. O sea, los tres principios nos sirven para darnos una visión conjunta ¿sí? del orden de la sociedad si nos miramos en conexión entre ellos. Ya hemos señalado, por ejemplo, que el principio de totalidad y el de bien común, si no tenemos en cuenta la subsidiariedad, correría el riesgo de darnos una visión de la sociedad totalitaria, donde el individuo o los cuerpos intermedios desaparecerían dentro del todo. Precisamente esa es la importancia que tiene este principio de subsidiariedad, y es algo que va a diferenciar fundamentalmente, en fin, por supuesto no es el único aspecto, la visión cristiana de la sociedad, de la visión totalitaria o de la visión marxista. Pero por otra parte también es necesario entender el principio de subsidiariedad en conexión con el principio del bien común. Yo recuerdo que era con mucha frecuencia, por ejemplo, el señor Martínez de Hoz, cuando era ministro de Economía, hacía referencia al principio de subsidiariedad en un lenguaje católico, pero entendido el principio de subsidiariedad no en una concepción de doctrina social de la Iglesia, sino en una concepción más liberal e individualista. Si se afirma el principio de subsidiariedad, por ejemplo, como una afirmación absoluta de la propiedad privada, por ejemplo, o de la autonomía de un cuerpo intermedio, de una empresa, de un municipio, pero se pierde de vista la relación que tiene al bien común, entonces se está introduciendo un principio de disgregación. Es cierto que esos cuerpos intermedios tienen una esfera de autonomía que tiene que ser respetada por los organismos superiores. Es lo que afirmábamos el otro día al hablar, por ejemplo, del federalismo, o al hablar del tema de la escuela, o incluso en el orden económico, digamos, en el respeto de las diversas iniciativas privadas. Pero esa iniciativa privada, como la misma propiedad privada, no es un valor supremo y un valor absoluto. Dice un orden al bien común. Y el bien común del todo es precisamente el que puede poner en determinadas circunstancias límites. Es lo que dice, hablando de la propiedad, la doctrina social de la Iglesia, cuando dice que la propiedad tiene una función social. Es decir, reconoce la propiedad privada, la doctrina social de la Iglesia, la defiende. Y eso está relacionado con el principio de subsidiariedad. Es lo que permite la libertad y la afirmación de un cuerpo intermedio. Pero si la permitiera de una manera absoluta, estaría introduciendo un principio de disgregación. Es decir, tiene relación al bien común. Hay que entenderlos entonces en conjunto. Bueno, señalado esto, entraríamos en el último tema, tocando un poco el magisterio de la Iglesia. En la clase que yo no estuve, que dio uno de los seminaristas que ayudan, que colaboran, dio una visión panorámica de los distintos documentos en los cuales se expresa a lo largo del último siglo y se sistematiza la doctrina social de la Iglesia. Una visión amplia de las principales encíclicas. El objeto de esta visión no es simplemente, no es el hacer que todo aquel que viene al curso conozca de memoria toda esa lista de encíclicas, pero por de pronto nos da un panorama mucho más amplio del que tenemos habitualmente. Conocemos algunos de los grandes documentos. Esa lista nos muestra que son muchas más las ocasiones en las cuales la Iglesia ha hablado, y que es enorme la variedad de temas que los papas han tocado y han sistematizando la doctrina social de la Iglesia, que lo han hecho en frente a circunstancias muy distintas, algunas de las cuales eran circunstancias de verdadera dificultad. En estos últimos 100 años hemos pasado 2 guerras mundiales y hemos pasado diversos tipos de experimentos políticos, y en algún momento hablar como lo han hecho los papas exigía ciertamente mucho valor. Por otra parte, yo les señalaba que lo marcara especialmente, todo el conjunto de las encíclicas nos muestra que en estos 100 años en los que ha sido sistematizada a través de esos documentos papales la doctrina social de la Iglesia, ha habido una absoluta continuidad que aparece incluso hasta en las fechas.
Cuando, por ejemplo, a partir de la Rerum Novarum aparece la 40º anno a los 40 años, y así van apareciendo otros documentos en los aniversarios de la Rerum Novarum, y los papas no lo han hecho de casualidad. O sea, han querido iluminar situaciones nuevas. Ciertamente no es la misma la situación del mundo de hoy que la del mundo de 1931 o que la del mundo de fines del siglo pasado. Pero la doctrina es la misma. O sea, hay una continuidad, una permanencia en la doctrina, y con esa doctrina los papas han ido iluminando circunstancias diversas. Lo que el Evangelio, los valores permanentes del orden natural, no son una cosa transitoria, pasajera, no son algo sujeto a la moda, y tienen la capacidad de ser luz y de ser orientación en circunstancias distintas. Y es así como hay que entenderla la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo es así? Como hay que entender en la Iglesia Católica lo que es novedad y lo que es permanencia. A veces aparece una encíclica, bueno, los diarios hablan durante algún tiempo y se dice, la encíclica esta, después eso pasó al olvido, pero y aparecerá otra, pero no es que cada encíclica vaya eliminando las anteriores, como un modelo de auto nuevo supera los modelos viejos o los modelos anteriores. No, cada encíclica aparece en continuidad con las anteriores. No hay una cosa, digamos, estática, inmóvil, no. La Iglesia habla en frente a circunstancias distintas, pero los principios sí son principios permanentes. Lo que digo de las encíclicas lo podría decir en un plano de doctrina superior, qué sé yo, de los concilios, por ejemplo. Ahora que en estos días se habla bastante del tema del efebre, por ejemplo, y que creo que es un tema que nos tiene que llevar a rezar, ¿no es cierto? Porque verdaderamente parece que se llegó al punto de un acuerdo y que eso no habría andado y que se está al punto de una ruptura. Es una herida grave en el corazón de la Iglesia si esa ruptura se produce, y al Papa le preocupa mucho. Pero bueno, muchas veces las discusiones que se arman ahí a través de eso. Y uno puede decir, bueno, por una parte, la tradición sí, la tradición es algo que tiene vigencia permanente en la Iglesia, pero la tradición no es inmovilismo. La tradición es avanzar permaneciendo fiel a las esencias, permaneciendo fiel a una misma verdad. Si uno quisiera decir, la Iglesia se termina acá, entonces estaría desconociendo lo que realmente es la Iglesia Católica. Si uno negara el Concilio Vaticano II, dice, no, aceptamos todo el magisterio anterior menos este. Como al revés, el problema del progresismo, que es querer hacer nacer la Iglesia a partir del Vaticano II, diciendo el Vaticano II elimina todos los otros concilios. Entonces, si uno dice, el Vaticano I dijo, el Concilio de Trento dijo, no, eso fue antes del Concilio Vaticano II. Como si en el Concilio Vaticano II hubiera nacido una Iglesia nueva distinta de la Iglesia anterior. No, al Vaticano II, para no falsificarlo, es decir, se pueden hacer dos errores en frente al concilio. Uno sería negarlo, y otro sería falsificarlo. Y falsificarlo es presentarlo ¿de qué manera? En ruptura con la Iglesia anterior y no en continuidad. O sea, aporta novedades, enfoca situaciones nuevas, pero los principios son los mismos. Es la misma la Iglesia de Trento, la Iglesia del Vaticano II, la Iglesia de Cristo, en distintas circunstancias, en distintos momentos históricos. Bueno, lo mismo pasa con la doctrina social de la Iglesia. Es decir, hay cosas que no cambian, como hay cosas que no cambian en la fe, que no pueden cambiar, a pesar de la moda, a pesar a lo mejor de los vientos contrarios, a pesar de las opiniones de la mayoría. Hay cosas que no pueden cambiar, y eso que no cambia, esas verdades permanentes, eternas de la revelación y del orden natural, esas son las que nos pueden ayudar para entender las cosas que cambian. Esa es la manera en la cual hay que aceptar el Concilio Vaticano II, no en ruptura, como si a partir de ahí naciera una nueva iglesia que no tiene nada que ver con lo anterior. Sería una iglesia falsa, no sería la de Cristo. Hay que entenderlo en continuidad, con 20 siglos de iglesia. Y como uno, el último, por ahora, de los 20 concilios que ha habido en esos 20 siglos. Bueno, lo mismo pasa entonces con la doctrina social. Y para terminar o culminar esto, quisiera hacer unas observaciones sobre este magisterio que la Iglesia ejerce. En las encíclicas los papas enseñan, y al enseñar cumplen con una de las funciones que tienen como sucesores de Cristo. Cristo es
sacerdote cuando santifica, Cristo es profeta cuando maestro, cuando enseña. La Iglesia continúa la acción de Cristo, enseñar a los hombres, iluminándolos con la palabra de Cristo, y santificar a los hombres, comunicándoles en los sacramentos la gracia de Cristo. Esto en la Iglesia Cristo lo confía de una manera particular a sus apóstoles, y entre los apóstoles a aquel que ha elegido para que sea su sucesor, su vicario, su representante en la tierra de una manera particular. Eso es lo que entendemos por magisterio. Mantener vigente el mensaje de Cristo. Enseñar a los hombres con una doctrina que no es invención humana, sino que es la doctrina de Cristo. Este magisterio tiene entonces una autoridad que le viene de la palabra revelada. Tiene una autoridad que le viene del mismo Cristo. En San Mateo capítulo 18, versículos 18 al 20, dice Jesús: todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Id pues y enseñad a todas las naciones. Enseñadles a observar todo lo que yo os he mandado. Esa es la función del magisterio. Enseñar lo que Cristo ha mandado, apoyado en la autoridad que tiene la palabra del Señor, la palabra de Dios. ¿A qué se extiende o cuál es el contenido de este magisterio? En primer lugar, el magisterio de la Iglesia se extiende al conjunto de todas las verdades de la salvación. Es decir, todas las enseñanzas que aparecen en la revelación de Cristo, en la revelación divina, y que son necesarias para que los hombres puedan alcanzar su fin sobrenatural. Es decir, todo aquello que llamamos verdades de fe, que llamamos dogmas, que llamamos el mensaje o la palabra de Cristo. Pero no basta solamente con las verdades de la fe, con aquello que tenemos que creer. Dice San Pablo que la fe sin obras es muerta. Entonces el cristiano no solamente tiene que creer, sino tiene que obrar conforme a la fe. Por eso el magisterio se extiende también a los principios del obrar, es decir, a los grandes principios morales. Es lo que se dice en la expresión de que el magisterio enseña en cosas, o que la Iglesia tiene autoridad en su magisterio, en cosas de fe y de costumbres. Es decir, en la doctrina de la fe y en las normas del obrar. Las normas del obrar, las normas de conducta que han sido expresamente enseñadas o reveladas por Cristo. Pero también, lo decíamos al señalar al principio que la doctrina social de la Iglesia tiene como dos fuentes, que son el Evangelio por una parte y por otra parte la razón que mira el orden de lo creado, también aquellas verdades que la razón humana puede alcanzar por sí misma. Entonces, el magisterio confirma, ratifica estas verdades. Si miramos, por ejemplo, la expresión de las normas del obrar, de las normas de conducta que se encierra en los 10 mandamientos, podemos decir, no solamente eso se trata de algo revelado por Dios, sino de algo que está en la naturaleza humana. No matar, no robar, no mentir, es algo que no hubiera necesitado revelación. En la misma naturaleza humana está, qué sé yo, que el hombre ha recibido la inteligencia para conocer la verdad y la palabra para decirla. Hay una conciencia natural en el hombre que le hace sentirse intranquilo consigo mismo cuando está mintiendo o engañando a otro. Pues bien, todas esas verdades del orden natural, en algunos casos son confirmadas expresamente por las palabras de la Escritura, y de cualquier forma son
interpretadas con autoridad por el magisterio de la Iglesia. A este campo es donde principalmente pertenecen las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es, de alguna manera, algo muy emparentado con la moral social, es decir, con las normas de conducta del obrar del hombre que vive en sociedad. ¿Cuáles son los grados, o sea, los grados de autoridad que tiene este magisterio? Podemos señalar, en primer lugar, lo que hace al núcleo del contenido de la fe. Y allí no solamente Cristo confió a los apóstoles y en particular a Pedro un depósito que tenía que transmitir y custodiar, sino que le prometió su ayuda para que no traicionaran ese depósito. Y ahí es donde nos encontramos con aquella verdad que define el Concilio Vaticano I en el siglo pasado, que es la infalibilidad del Papa. ¿Infalibilidad qué significa? Significa que no puede equivocarse. Bueno, hay que saber entender. Toda la historia de la Iglesia nos muestra en los papas debilidades humanas, nos muestra errores a veces de conducción, de gobierno, un aspecto secundario. No se refiere a eso. Se refiere al contenido esencial del depósito que Cristo ha confiado a su Iglesia. Aparece en el Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a San Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, es decir, el poder del infierno, no prevalecerán contra ella. Si la Iglesia permaneciera con todas sus instituciones, con todas sus organizaciones, con el Papa, con los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los laicos, los colegios, las agrupaciones, las parroquias, pero traicionara el mensaje de Cristo, las puertas del infierno habrían prevalecido. Sería una organización humana a lo mejor muy grande, muy extensa, pero hubiera traicionado aquel mensaje que Cristo le confió. Cuando Cristo dice las puertas del infierno no prevalecerán, no solamente quiere decir que la Iglesia va a existir hasta el fin de los tiempos, sino que la Iglesia va a existir a pesar de los errores humanos y de los pecados que puedan existir en ella, sin traicionar el mensaje. Y este texto se completa con el otro de Lucas 22, capítulo 22, versículos 31 y 32, cuando Jesús le dice a San Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo ruega para que la fe de Pedro no falle, y le da como misión confirmar a sus hermanos en la fe. Son los dos textos sobre los cuales se funda esta seguridad en la infalibilidad del Papa. No es la infalibilidad un atributo humano. Ningún hombre como hombre puede ser infalible. No depende la infalibilidad de las cualidades personales del Papa. El Papa podrá ser un sabio, podría equivocarse lo mismo. Un tipo de una capacidad intelectual, digamos, fuera de lo común, como ha habido tantos papas en la historia de la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, en el Papa Pío XII. O sea, que era un sabio, hombre de una capacidad de conocimiento, era capaz de redactar directamente un discurso, un mensaje, una encíclica en 7 lenguas diversas. Tenía un tipo de memoria eidética, eso que leía una página y guardaba la página en la memoria. Un hombre que ha hablado con autoridad sobre los temas más distintos y con conocimiento profundo. La infalibilidad no depende de ahí, no depende de ahí. Por más que fuera el sabio más grande de la historia, no por eso es infalible. La infalibilidad tampoco depende de la santidad del Papa. En la historia de la Iglesia ha habido papas santos, muchos, papas mártires, y también ha habido papas pecadores, papas que han sido, humanamente hablando, indignos de aquel cargo que Cristo les había confiado.
y sin embargo ninguno de ellos ha traicionado la fe. No habrán sido fieles a Cristo en muchos aspectos, a lo mejor en su vida privada, en asuntos políticos, pero ninguno de ellos ha traicionado la fe. La infalibilidad no depende ni de la santidad ni de la sabiduría de la persona del Papa, porque ningún hombre, por más santo y sabio que sea, es infalible. Depende del auxilio de Cristo, de la promesa de Cristo, que le ha dicho: las puertas del infierno no prevalecerán. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y el Vaticano primero precisa, al definir esta verdad, precisa cuál es el alcance de la infalibilidad. Cuando el Papa habla solemnemente en doctrinas de fe y de costumbres, no si el Papa habla de otras cosas o de otros temas, no un juicio circunstancial acerca de una circunstancia política o eclesiástica, no todo aquello que puede ser una opinión privada, aquello que pertenece al depósito que Cristo ha confiado a su Iglesia, doctrina de fe y de costumbres. Y cuando el Papa habla de eso, no de cualquier manera, sino en una enseñanza solemne, es cuando se dice, cuando habla ex cátedra, es decir, con toda la autoridad de su magisterio, y señalando a la Iglesia que esto pertenece al depósito de la fe. Es decir, expresamente el Papa indica, o hace notar, o señala, cuando quiere ejercer la plenitud de ese magisterio. Eso es lo que se llama el magisterio infalible. Se habla a veces también de magisterio extraordinario. En el magisterio extraordinario el Papa define infaliblemente, solemnemente la doctrina de la fe y de moral, y su enseñanza es absolutamente irreformable, de por sí, no por el consentimiento de la Iglesia. Es lo que hace, qué sé yo, por ejemplo, Pío XII cuando define la Asunción de la Virgen, o Pío IX cuando define la Inmaculada Concepción. El magisterio ordinario, en cambio, o sea, la función de enseñar que normalmente elige el Papa, no tiene necesariamente esta nota de infalibilidad, porque no define solemnemente verdades dogmáticas o morales, o recuerda verdades que ya han sido definidas, o habla con un carácter pastoral, es decir, de orientación para la vida y para la conducta de los cristianos. El Concilio Vaticano II expresamente quiere ubicarse en este tipo de magisterio. Dice el Papa Pablo VI durante el concilio, en la sesión de clausura del concilio, 5 de agosto del 64, dado el carácter pastoral, el concilio ha evitado pronunciar de forma extraordinaria dogmas dotados con la nota de infalibilidad. Es decir, el Concilio Vaticano II ha sido un ejercicio solemne del magisterio ordinario. Podemos distinguir todavía un tercer nivel en el magisterio. Hay que distinguir el magisterio pontificio, es decir, del Papa, al cual nos hemos referido hasta ahora, del magisterio episcopal o de los obispos. El magisterio episcopal o el de los obispos no puede pretender la característica de infalibilidad. Cristo se la ha prometido a su Iglesia en la persona del Papa. Es decir, ningún obispo, ningún cuerpo de obispos, una conferencia episcopal, puede emitir una afirmación o un documento que tenga características de infalibilidad, salvo en tanto cuanto enseña manteniendo el vínculo de comunión con el Papa. Y ahí está, o se funda de alguna manera, el magisterio de los obispos. En tanto cuanto expresa en esta diócesis particular el magisterio de la Iglesia universal. El magisterio o la enseñanza o la orientación del obispo tiene valor, tiene autoridad, que la recibe de Cristo en tanto cuanto los obispos enseñan u orientan en comunión con el Papa. No sin el Papa, mucho menos en contra del Papa. Esto lo muestra toda la historia de la Iglesia, y el Papa en ese sentido tiene autoridad
en su magisterio directa e inmediata sobre cada uno de los fieles. No tiene que pasar necesariamente una enseñanza del Papa por el filtro de los obispos. Y si un obispo enseñara en contra del Papa, un fiel católico, aunque sea de esa diócesis, no está obligado a seguir ni a obedecer a ese obispo. Al contrario, tendría que desobedecerlo. Así se habla de la obediencia a los obispos. No nos olvidemos que por obedecer a sus obispos hasta el final, los católicos ingleses no son más católicos, son anglicanos. Porque cuando la cosa se puso brava, hubo algún obispo que fue mártir, Juan Fisher, pero la mayoría del episcopado siguió un camino equivocado, separándose de Roma. Es decir, el que es piedra, cimiento sobre el cual descansa el edificio, es el Papa. Y los obispos, en tanto cuanto están apoyados sobre esa piedra, sobre ese cimiento, es al Papa al cual Cristo le prometió rezar para que su fe no desfallezca. Es al Papa al cual le prometió que las puertas del infierno no iban a prevalecer, que el poder del demonio, es decir, de la mentira, del error, del pecado, no iba a prevalecer. Hace un rato hice referencia, en todo caso después. Sí. La situación en este momento es confusa, hay informaciones contradictorias. Parecería que puede haber una ruptura con el Papa. Sí. Si aplicamos esto a las encíclicas, es decir, a aquellos documentos en los cuales a lo largo de los últimos 100 años ha sido sistematizada la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es una encíclica? Sigo en esto para apretar un poco el librito de Saccheri, El orden natural. Esto lo encuentran también en los apuntes fotocopiados. Con el término encíclica se designan las cartas apostólicas, litere encíclicae, cartas apostólicas del magisterio oficial de la Iglesia que el Papa dirige a los obispos de una región o país. Algunas encíclicas son dirigidas para los obispos de una región, de un país, o a todos los obispos del mundo para exponer o reafirmar la doctrina cristiana sobre temas determinados. Es decir, un mensaje del Papa que tiene o un carácter local para una región, los obispos y los fieles de una región, o un carácter con mayor frecuencia universal. ¿A qué tipo de magisterio pertenecen las encíclicas? Normalmente, los papas no han ejercido en estas encíclicas su magisterio extraordinario, es decir, no han utilizado las encíclicas para definir una verdad de fe como perteneciente al depósito de la fe. Sí se puede decir que son actos del magisterio ordinario del Papa. ¿Y qué diferencia o por qué se habla de encíclicas sociales? Hay encíclicas que tocan distintos temas. Hay encíclicas que se refieren a aspectos plena y totalmente religiosos. Qué sé yo, la Mysterium Fidei del Papa Pablo VI hablaba sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía en frente a ciertos errores que andaban corriendo en algunos ambientes teológicos europeos. Es una encíclica que se refiere a un tema doctrinal, dogmático, un tema de fe. En cambio, hay otras encíclicas, lo han visto a través de toda la lista de encíclicas, que se refieren a problemas de orden social, con las cuales el Papa ilumina situaciones, principios de orden político, social, económico, en el tema de la justicia, en el tema de la paz, en el tema de la educación, en frente a diversas corrientes de opinión que andan por el mundo, etc. Es decir, la encíclica es entonces una carta normalmente dirigida a toda la Iglesia a través de los obispos y que es un acto del magisterio ordinario y universal. Se habla de encíclicas sociales, no porque sea un tipo distinto de documento, sino por el tema al cual se refiere. Son, lo repito, las que han sistematizado a lo largo de estos últimos 100 años la doctrina social de la Iglesia. Ciertamente pertenecen al magisterio, decíamos, ordinario.
No hay ninguna encíclica que haya sido dada para definir una nueva verdad de fe. Sin embargo, hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con una mentalidad un poco simplista, que a veces uno encuentra en algunos católicos. Bueno, el Papa habla ex cátedra, es decir, lo que está diciendo es absolutamente infalible, ¿o no? Bueno, si habla ex cátedra, sí lo obedezco, si no, no. Cuidado, una cosa es que el Espíritu Santo esté prestando al Papa en este momento, en esta definición, una asistencia extraordinaria como es la infalibilidad, y otra cosa es que el Espíritu Santo, después de eso, cuando el Papa define un dogma, se toma vacaciones y no trabaja más hasta dentro de 100 años, dado el caso que el otro Papa vaya a definir otra verdad de fe. O sea, la asistencia del Espíritu Santo a la Iglesia, y en particular al magisterio del Papa, no es una asistencia que se da así de modo extraordinario algunas veces en la historia de la Iglesia. Es una asistencia ordinaria. Es una asistencia ordinaria. Aun cuando no sean necesariamente infalibles, no porque falle el Espíritu Santo, porque podemos fallar los hombres. Como el Espíritu Santo de alguna manera nos asiste a todos los cristianos. El Espíritu Santo asiste también al obispo en el gobierno de su diócesis. El Espíritu Santo asiste al sacerdote que en cuanto está cumpliendo su función ministerial, cuando está confesando, cuando está predicando. El Espíritu Santo asiste al cristiano que tiene que cumplir su deber como cristiano, o que tiene que defender la fe, o que tiene que tomar una decisión, o que tiene que conducir a aquellos que tiene bajo su responsabilidad. Y el Espíritu no falla en su asistencia. Lo que pasa es que el Espíritu Santo nos puede hablar y nosotros decir, ¿cómo? No se entiende. O sea, a veces, por nuestras pasiones, por nuestras ideas preconcebidas, nosotros podemos fallarle al Espíritu Santo. Pero no hay que pensar entonces que porque las encíclicas no pertenezcan al magisterio extraordinario, ni haya en ella definiciones ex cátedra, es decir, donde el Papa juega todo el peso de su autoridad y en la cual recibe la asistencia infalible del Espíritu Santo, no tengan valor o no nos obliguen de alguna manera a los cristianos. El Papa Pío II se lo decía en la encíclica Humani Generis, año 1950, no hay que pensar que lo que es propuesto en las encíclicas no exige de suyo el asentimiento, por no ejercer en ella los papas el poder supremo de su magisterio. A lo que se enseña por el ministerio ordinario también se aplica la palabra. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. También vale para el magisterio ordinario. Y casi siempre lo que está expuesto en las encíclicas ya pertenece por otra parte a la doctrina católica. Es decir, muchas veces no definen nada nuevo, pero nos están volviendo sobre verdades que pertenecen al contenido necesario de la fe católica y de las cuales uno no puede apartarse si quiere seguir considerándose católico. Si los papas formulan expresamente en sus actos un juicio oral sobre una materia hasta entonces controvertida, todo el mundo comprende que esa materia en el pensamiento y voluntad de los sumos pontífices ya no puede ser en adelante considerada como una cuestión libre entre los teólogos. Y sobre todo, cuando en esta enseñanza uno de los signos, digamos, de una mayor densidad, peso y exigencia, es la continuidad de la doctrina. Cuando una doctrina es enseñada a lo largo de toda una serie de documentos y a lo largo de los siglos, no hay duda acerca de su autenticidad. El Concilio Vaticano II nos dice, hablando sobre este tema, en la Constitución sobre la Iglesia número 25. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento, de modo particular, ha de ser prestado al magisterio auténtico del Romano Pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él, según su manifiesta mente y voluntad, que se colige principalmente ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de una misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. Fíjense que nos da tres orientaciones para entender hasta qué punto el Papa está ejerciendo, incluso en su magisterio ordinario, digamos, todo el peso de su autoridad. La índole del documento.
Hay distintos tipos de documentos. Hay documentos, una encíclica es mucho más, si el Papa publica una encíclica para todo el mundo, es mucho más importante que las palabras que dirige a los fieles que están reunidos en la plaza de San Pedro, o si recibe a los jugadores del equipo de fútbol del Milano, y les dice unas palabras. Ahí no hay magisterio ordinario, ahí simplemente es el pastor que da una acogida, bienvenida, algún consejo de orden prudencial, ¿no es cierto? No hay una enseñanza para toda la iglesia. Una encíclica normalmente tiene mayor solemnidad por la índole del documento. E incluso hay distintos tipos de documentos. En el Concilio Vaticano II, por ejemplo, tenemos los dos documentos centrales del concilio, son la Constitución sobre la Iglesia y la Constitución de la Divina Revelación. ¿Por qué? Porque son constituciones dogmáticas. No definen dogmas, ¿no? Pero contienen una enseñanza relacionada con el dogma. Después viene la Constitución sobre la Iglesia del mundo moderno, la Gaudium et Spes, que es una constitución de orden pastoral, es decir, con orientaciones pastorales. Y después hay decretos, hay declaraciones. Una constitución dogmática es mucho más importante que una simple declaración. Es decir, hay que mirar la índole del documento. En segundo lugar, lo que decíamos, la frecuente proposición de una misma doctrina. Es decir, no es lo mismo una opinión que, aunque sea iluminada por las verdades de la fe, se refiere a una circunstancia pasajera, que la afirmación de un principio que es clave o que pertenece, digámoslo así, al esqueleto del cuerpo doctrinal. Y después también a la manera de decirlo. O sea, normalmente, cuando el Papa enseña con solemnidad algo que desea que sea aceptado por toda la Iglesia, lo indica, lo señala. En cambio, hay otras intervenciones en las cuales a lo mejor se expresa de una manera más secundaria o cosas que pertenecen, digamos, a un campo donde cabe dentro de lo católico pluralidad de opiniones, etc. Son los tres elementos principales que hay para tener en cuenta. Quedan otros, ya no me queda mucho tiempo, pero no ofrecen mayor dificultad y los van a encontrar en los apuntes. Y es lo que señala aquí Saccheri sobre cómo interpretar los documentos pontificios. Da una serie de normas que son muy prácticas. Yo añadiría una. La importancia que tiene un documento pontificio, o la importancia que tiene un documento del magisterio de la Iglesia, viene por la índole del mismo documento y no de ningún modo por la repercusión que ese documento puede tener en la opinión pública. Son dos cosas completamente distintas. Puede ser a lo mejor un documento importantísimo para la fe, pero resulta que precisamente porque toca un tema relacionado con la fe, no le interesa a los medios de difusión. Es decir, no es noticia. No es noticia, no interesa. Y eso puede pasar tanto con un documento, por ejemplo, el de Pablo VI sobre la Eucaristía. No interesa. Saca una encíclica sobre la Virgen, bueno, sí, 4 líneas en los diarios, pero si saca una encíclica que toca un tema social o un tema de política mundial controvertido, ahí sí, con eso hacen mucho ruido. Y no siempre ese ruido lo hacen de la manera correcta. Eso pasa a veces con las declaraciones de la conferencia episcopal. Por ejemplo, no vayamos a las encíclicas de los papas. Si los obispos se reúnen y tocan un tema que hace una referencia a la marcha de la Iglesia, no interesa. Pero si tocan un tema que viene a meter la llaga en un problema de orden político, de orden económico, y sobre todo, si de ese documento de los obispos alguien puede sacar unas cuantas frases que le convienen, para su posición sectorial o partidaria o política, ese documento sí tiene mucha propaganda, hace mucho ruido, sobre eso se habla, sobre eso se discute. Lo mismo pasa con las encíclicas del Papa. Eso no es lo que le da autoridad a una encíclica. Recién lo señalaba hablando de la índole de los documentos. El carozo, el centro, el corazón del Concilio Vaticano II es la Constitución sobre la Iglesia, porque es la que toca de más cerca. Es la finalidad misma del concilio que Juan XXIII le dio al empezar. Es la que toca de más cerca las verdades de la fe, las verdades del dogma.
Sin embargo, los que vivimos de cerca el concilio, o aquel tiempo el concilio, por ejemplo, recordarán que había otros documentos que tienen mucha menor importancia como documentos y que eran los que hacían ruido. El documento que tocaba el tema de la libertad religiosa, el documento que tocaba el tema de los judíos, como había algunos puntos que le interesaban a los judíos y los judíos algún peso dicen que tienen en los medios de comunicación, había momentos en que uno leía los diarios las noticias sobre el concilio y parecía que el concilio se había reunido para ver qué pasaba con los judíos. Y eso era un punto, digamos, que se toca el tema de los judíos dentro del tema de todas las otras religiones no cristianas también se toca el tema. Pero, digamos, dentro del conjunto del concilio eso es absolutamente secundario. Pero en un momento parecía que los obispos estaban discutiendo eso. Y yo me acuerdo que cuando empezó el concilio decían, el Papa hizo un concilio para que los curas se puedan casar. Y el tema prácticamente ni siquiera, casi ni se lo discutió en el concilio. Pero es una de las cosas que puede llamar la atención. Es algo que toca un tema de moda. O sea, es una de las deformaciones que la información pública mete si el Papa puede decir la cosa más maravillosa, qué sé yo, acerca de la devoción a la Virgen o del amor misericordioso del corazón de Jesús, eso no interesa. Pero que el Papa hable, qué sé yo, de un tema de moda, que diga 2 palabras sobre el SIDA, por ejemplo, ahí sí, el Papa se refirió, ¿por qué? Porque es un tema de moda. O sea, no son los medios, no es la opinión pública la que da el valor doctrinal a un documento de la Iglesia. El documento puede tener mucha repercusión o poca, pero un documento con mucha repercusión puede que no sea nada importante. Y un documento con muy poca repercusión puede que sea sumamente importante. Mientras más toca la palabra misma de Cristo, el corazón de la doctrina, la fe, el dogma, los principios fundamentales del orden social, ese documento tiene una importancia mayor. Y para eso también, ya que toqué esto, es necesario que cuando aparece uno de esos documentos, si el tema nos interesa, busquemos el documento original, es decir, el texto completo del documento, que suele ser publicado en la edición semanal en castellano del Observatorio Romano, y las encíclicas suelen ser, qué sé yo, las publica, por ejemplo, las ediciones paulinas, esos folletitos azules que creo que hay algunos acá en venta de algunas encíclicas. Leer el documento completo. A mí me ha pasado con algún documento, leer lo que los diarios decían sobre la última encíclica del Papa. Y yo digo, qué barbaridad, ¿podrá ser que el Papa haya dicho esto? Y después cuando leí la encíclica entera, no, el Papa no lo había dicho. Ustedes saben perfectamente lo que es sacar frases de contexto. O cuando uno lee a veces la crónica que hacen los diarios de un viaje del Papa a X país del mundo. También ya ahí están mirando, que si el Papa cuando se encuentre con Stroessner le va a dar un besito, le va a sacar la lengua, que si el Papa va a hacer referencia a esto o no va a hacer referencia a lo... Es lo único que les interesa, en tanto cuanto pueden utilizar el peso de la autoridad o la visita al Papa o eso con un matiz de orden político a favor o en contra de este gobierno. Eso es lo único que les interesa. Y me ha pasado haber seguido toda la crónica de la visita del Papa a una nación y parecía que el Papa se había dedicado a recorrer la nación en una especie de campaña electoral realizando actos políticos en cada una de las ciudades donde iba. Y después uno leía el conjunto de las cosas y si bien existían esas referencias, ciertamente, y no tiene nada de malo, al contrario, que el Papa haga referencia a la justicia o que haga referencia a determinadas situaciones, pero eso dentro del contexto adquiría una dimensión completamente distinta. Pero los diarios habían trabajado con frasecitas sacadas, con 1 o 2 frasecitas, 2 o 3 frasecitas sacadas de cada uno de los discursos del Papa, y el conjunto era una falsificación. Porque si de algo que tiene una dimensión así, me están mostrando y me lo muestran en un ángulo de vista parcial, me lo están falsificando, aunque lo haya dicho, pero no es todo lo que dijo, ni está en el contexto en el cual se dijo, ni es la intención con la cual lo quiso decir, ni tiene la repercusión o la importancia que se le quiere dar. Es decir, cuidado con las falsificaciones. Muchas veces me viene un cristiano, pero ¿cómo puede ser que el Papa fue allá y dijo esto? No me parece. Lea primero el discurso entero. Y la mayor parte de esos problemas u objeciones se van a resolver por ahí. Es decir, cuidado con los documentos digeridos a través de los medios de comunicación.
Si queremos verdaderamente conocer el pensamiento pontificio, el pensamiento de la Iglesia sobre muchos temas, vayamos a las fuentes y no nos guiemos por lo que son divulgación que a veces con las fuentes tiene poco o nada que ver. Señala Zaccheria algunas otras cosas que ya entran más en un aspecto de estudio: establecer o restablecer el texto auténtico del magisterio pontificio. Lo que decía recién, por de pronto el texto completo. En segundo lugar, el texto oficial. Bueno, señalo brevemente las otras. Analizar cuidadosamente las expresiones del Papa. Es decir, ¿qué es lo que significa esta palabra? ¿Con qué sentido? Aclarar verificando los textos paralelos en los que el mismo tema haya sido abordado, por lo que decíamos antes de la continuidad. No sacar de contexto. Considerar las circunstancias que han originado el documento. ¿A quién se estaba dirigiendo el Papa cuando hablaba? Puede haber no un cambio en la doctrina, pero matices en la presentación que son muy distintos. Si el Papa está hablando para católicos o está hablando para no católicos. Hay cosas que tienen mucha mayor relación de acuerdo a la época, a un tema u otro, de acuerdo a la época en que fueron escritas. Distinguir claramente lo doctrinal de lo prudencial. Una cosa es el principio, otra cosa es la aplicación de ese principio. Ya hemos hablado de eso aquí. Debemos tener la unidad en las cosas necesarias.